Queridos hermanos, pues hoy vamos a seguir adelante con nuestro estudio. Recordemos que estamos precisamente en 1 Corintios, en el capítulo número 15. Y hoy vamos a abordar el verso de los versos 20 al 22. Después de hablar de las supuestas consecuencias de no haber resucitado Jesucristo, y esto para refutar a los que negaban y decían que no había habido resurrección, esto lo hacían directamente los fariseos y aquellos corintios que desconocían esto, y sobre todo que estaba hablando el apóstol Pablo y ellos le refutaban muchas cosas. Bueno, pues Pablo ahora va a hablar de lo positivo que ha sido la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Entonces hoy precisamente hablaremos de las realidades de la resurrección, basado en los versos 20 al 22 de la primera de Corintios, de la primera epístola del apóstol Pablo a los de Corinto, en el capítulo número 15. Y leo los versos 20 al verso número 22. Y dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Podemos ver aquí claramente que para Pablo la resurrección de Jesucristo fue un hecho histórico con profundas implicaciones que fueron permanentes y eternas, mis hermanos. Pero también debemos entender que Dios lo hace esto, ¿qué cosa? Resucitar a mi Señor y Salvador Jesucristo para conseguir la restauración de su pueblo y resucitar a este pueblo en un día postrero. Y esto nos lleva precisamente para poder desarrollar el primer punto de la primera realidad de la resurrección, que Cristo es el primer resultado de toda la resurrección. Y así lo dice el verso número 20, ¿verdad? El verso 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Esta oración breve resume un hecho innegable que está arraigado en la historia del mundo, porque el mundo ya está regido por antes y después de Jesucristo. Y es fundamental este asunto, este hecho histórico para la fe cristiana. ¿Qué cosa? Que Cristo resucitó como un dogma de fe. Está establecido en las Escrituras, y esto debemos considerarlo porque las Escrituras son inerrantes. Y entonces las evidencias son muy claras para los creyentes. La tumba vacía y las apariciones que hubieron desde el verso 3 al 8 de este mismo capítulo, bueno, pues son suficientes para todos los cristianos, para todos los creyentes que no necesitan más pruebas adicionales de esta verdad histórica, que en sus mentes, en nuestras mentes, es totalmente irrefutable. Y así lo menciona claramente el libro de los Hechos en el capítulo número 3, en el verso número 15, donde le están tratando de refutar a los fariseos lo que ellos mencionaban. Y sin embargo, miren cómo aquí el sermón de Pedro habla precisamente de esto. Dice desde el verso número 14, estoy en el libro de los Hechos en el capítulo número 3, y dice: mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diera un homicida. Hablando de todo el pueblo de Israel, cuando no querían a la persona de Jesucristo, pero sí escogieron a Barrabás cuando estaba Pilato, y Pilato les daba la opción a quién debía soltar. Y dice aquí, el verso número 15: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios, aquí viene lo importante, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y esto hablando de que los apóstoles habían sido testigos presenciales y que ellos mismos se percataron perfectamente de lo que Dios estaba haciendo en las vidas de aquellos que eran de vivo entendimiento y conocían a mi Señor Jesucristo cuando estaba en vida, pero también cuando vino a resurrección. Entonces podemos ver aquí claramente que ellos ya no necesitaban ninguna prueba, porque en sus mentes era irrefutable este hecho. Ahora, Pablo sabe que solo algunos de los corintios niegan la resurrección de Jesús, y por ello reitera esta verdad de la resurrección, porque seguramente muchos lectores
no entendían las implicaciones de la importancia de esta profunda enseñanza. ¿Cuál? La misma resurrección de la persona de Jesucristo, que traería también resurrección para aquellos escogidos y para aquellos por la fe en la persona de Jesús podían ser salvos y alcanzar también la misma resurrección, o sea, nosotros. Así que el apóstol Pablo va ahora a examinar los aspectos positivos de la doctrina de la resurrección. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, ¿verdad? La segunda realidad de la resurrección es que Cristo es garantía de resurrección para todo creyente, o sea, para ti, para mí, para todos los que hemos creído a lo largo de la historia y en otras generaciones. Cristo es la esperanza de vida para todas aquellas personas que han sido enclaustradas, que han sido prisioneras del pecado y que hoy pueden vivir en vida nueva sencillamente por la fe y porque Cristo vino a resurrección y hoy es el Salvador de nuestras vidas. Ahora, el verso 20 dice en la segunda parte, primicias de los que durmieron es hecho. Si leemos completamente el verso, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Esta segunda oración de este verso está cargada de significado porque Pablo da por sentado que sus lectores conocen lo que el Antiguo Testamento había enseñado sobre las primicias y sobre los primeros frutos. Estos primeros frutos eran lo primero que se cosechaba y que el pueblo tenía que ofrecer directamente a Dios como reconocimiento a su fidelidad por haber provisto los primeros frutos en un tiempo requerido. Esto es lo mismo que hacemos todos los cristianos al momento de orar y clamar a Dios por agradecer siempre porque nos da de desayunar, de comer y de cenar y que todo el tiempo nos está proveyendo de su misericordia para que podamos nosotros tener nuestro sustento diario. Ahora, Moisés en su momento, ¿verdad? Manda a los israelitas a que ofrecieran una gavilla, o sea, una porción del primer grano de la cosecha. Y esto debía realizarse delante del Señor al día siguiente del sábado, o sea, del día de reposo que venía después de la fiesta de la Pascua, de acuerdo con lo que dice Levítico número 23, de los versos 9 al 11. Y esto sencillamente porque por mostrar un agradecimiento a Dios siempre se ofrecía esta gavilla, este manojo, esta porción, ¿sí?, de granos que se entregaba directamente al Señor y el sacerdote lo movía, ¿sí?, para que salieran los primeros frutos. Ahora, 7 semanas después, exactamente, ¿verdad?, debían presentar al Señor una ofrenda de grano nuevo. Y esto pudiéramos considerar que era una práctica constante dentro del pueblo de Israel para que su pueblo y para que todas las personas pudieran tener boyante una buena cosecha. Ahora, en un tiempo a Israel, y esto después de todo ello, a Israel se le llamó como los primeros frutos o las primicias. Estoy de acuerdo precisamente a lo que dice el libro de Jeremías en el capítulo número 3, y quisiera que fuéramos ahí, por favor, ahí en Jeremías, en el capítulo número 2, capítulo 3, capítulo 2, verso 3, ¿verdad? Capítulo 2, verso 3, y dice allí, voy a leer desde el número 1, dice ahí, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era a Israel, a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Esto muestra claramente que aquí el apóstol Pablo está utilizando esta figura y este relato que se utilizó en el Nuevo Testamento para también aplicarlo directamente a la expresión de primeros frutos o los primeros convertidos, ¿verdad?, a las personas que en Asia Menor se estaban convirtiendo y que en su momento, bueno, en el sur de Grecia, ¿verdad?, en el caso de los corintios, se estaban también convirtiendo respectivamente. Si ustedes van al capítulo 16 de esta misma epístola,
en el verso número 15, menciona claramente cómo es que el apóstol Pablo lo dice así. Estoy en el capítulo 16, verso número 15 de 1 Corintios. Dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es de las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Entonces Pablo utiliza esta misma expresión de los primeros frutos como si fueran primeros convertidos y lo aplica prácticamente a la intención de que cuando Cristo venga en su segunda venida, bueno, pues estas primicias van a ser resucitadas. Ahora, ¿cómo es que nosotros relacionamos esto con la persona de Jesucristo? Bueno, hay que entender que la expresión primicias significa que la primera cosecha de los granos que se entregaban a Dios era seguida por el resto de las otras cosechas. O sea que podemos considerar que ellos también, al momento de venir a los pies de mi Señor Jesucristo y considerar en esa esperanza, bueno, Cristo se convierte prácticamente en la primicia de la resurrección y garantiza a todos los que creen en la fe en Jesucristo, bueno, que también ellos van a participar de la resurrección. Entonces, el apóstol Pablo aquí describe a la gente que fue creyente en Cristo y que ya murió, como aquellos que han dormido, y esto lo vemos en versos anteriores de este mismo capítulo 15, ¿verdad? Que esto se puede significar que la muerte y la resurrección de la persona de Jesús es la ofrenda inicial, ¿sí? Como el caso de los primeros frutos del pueblo de Israel, para garantizar en su momento la resurrección de todo su pueblo. Y así lo menciona el verso 23 de esta misma epístola, en el capítulo número 15. Dice en el verso 23 que en una ocasión subsecuente vamos a tener nuestro estudio, y eso será la próxima vez que nos veamos. Y dice el verso 23, pero cada uno a su debido orden, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Vean un orden que va a haber en cuanto a las resurrecciones. Primero, la de Jesucristo. Segundo, las primicias, ¿verdad? Y tercero, bueno, pues aquellos que en su momento dado estén vivos cuando venga la persona de Jesús. Esto hablando que puede ser en cualquier momento, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con toda esta situación? El verso 20 dice: primicias de los que durmieron es hecho. Si hiciéramos nosotros un recuento de las personas resucitadas y registradas en la Escritura, es más, las personas resucitadas hasta el día de hoy, a lo largo de generaciones, veremos que ningún ser humano ha sido resucitado física, corporalmente, permanentemente de los muertos. No es así. Los registros que hay en la Escritura es que los hijos de la viuda de Sarepta murieron. Los hijos de la Sulamita también murieron unos años más tarde. Lo mismo sucedió con la hija de Jairo, con el joven de Naín, ¿verdad? Con Lázaro también murió. Solo Cristo ha conquistado la muerte y ha resucitado completamente, ¿sí?, de los muertos. Todos los demás deberán esperar un tiempo y de esperar que sus cuerpos sean resucitados en el día indicado por el Señor. Entonces, se puede decir que esa es la esperanza o nuestra esperanza de haber llegado a los pies de mi Señor Jesucristo y de haber creído en Él y tener la esperanza de la salvación y de la vida eterna, que algún día va a resucitarnos, ¿sí?, en unos cuerpos glorificados, no en un cuerpo físico, ¿verdad? Porque esto es totalmente entendible, para que podamos tener siempre la esperanza en Cristo Jesús, que algún día reinaremos con Él. Esto nos lleva a una tercera realidad de la resurrección, en donde el hombre es responsable, mis queridos hermanos, de su pecado y de la muerte eterna que cada uno de nosotros pudiéramos tener si no hemos conocido a la persona de Jesucristo. Dice el verso número 21 de este capítulo 15 de 1 Corintios. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, en estos dos versos, Pablo hace 4 paralelismos. El primero lo hace entre el ser humano y la muerte. Si ustedes ven los dos versos juntitos, primero lo hace respecto al ser humano y la muerte. El segundo paralelismo lo hace entre el ser humano y la resurrección. ¿Sí? ¿Sí me está siguiendo, verdad? El tercero lo hace porque también hace una comparación entre Adán y Jesucristo. Y el cuarto, bueno, se puede decir que hace una muestra que la muerte vino por Adán, pero también la vida eterna llegó por la persona de Jesús. Entonces aquí hay una gran causa en estos dos versos, porque se explica cómo entró la muerte en el mundo, ¿verdad? Porque la muerte no la trajo Dios. La muerte, el mismo hombre fue quien fue contaminado con ella. Entonces aquí podemos ver claramente cómo es que Pablo, ¿sí?, alude aquí al Antiguo Testamento. ¿Por qué alude al Antiguo Testamento? Porque lo hace ver precisamente lo que menciona en Génesis 3. Si vamos a Génesis, en el capítulo número 3, ¿verdad? Recordemos que es el primer libro de la Escritura. En el verso número 17 al 19, dice la Escritura así, Génesis 3, versos 17 al 19. Y al hombre dijo, está hablando Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, está hablando Dios a Adán, ¿verdad? Y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Está hablando directamente que había cometido y que pagaría las consecuencias. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, está hablando claramente que el hombre tenía que abocarse a trabajar, ¿verdad? Para sacar el sustento todos los días. Espinos y cardos te producirán. Comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás y el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto está hablando también de una narración debido al pecado de Adán y de Eva, y que posteriormente su descendencia cayó como presa de la muerte, mis hermanos. Entonces aquí podemos ver claramente cómo es que el hombre, sí, tú y yo, en su momento somos los agentes responsables, ¿verdad? Desde esos tiempos, ¿verdad? A la entrada, o la entrada que tuvo la muerte directamente en el mundo. Entonces vemos claramente cómo es que esto ha sido una consecuencia, porque es un nacimiento corruptible que nosotros tenemos. De hecho, Agustín lo acuña perfectamente con una frase, y él dice, antes de la caída, Adán era capaz de pecar o no pecar, pero después de la caída ya no tuvo la capacidad para no pecar, sino que siguió pecando de forma constante. Y esto es lo que pasa con muchas personas, que al momento de pecar, se siguen pecando, caen en pecado y después resulta que se vuelven esclavos del mismo pecado. Háblese de cualquier circunstancia, problema, vicio que puedas tener, pero en Cristo podemos ser libertados a través de su resurrección. Y esto quiere decir, en su momento, que Adán, en el tiempo o en su estado de pureza, Adán tenía la capacidad de no pecar, y a través de su obediencia podía haber recibido la inmortalidad desde ese entonces. Pero por su desobediencia, él y toda la raza humana recibieron la pena de muerte. Por ello es que todos morimos en este cuerpo físico. Y así lo dice precisamente Génesis en el capítulo 2, verso 17. Vamos ahí a Génesis 2, verso 17. Dice la Escritura ahí, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y estoy refiriendo a que el hombre fue engañado, ¿sí? Y no habla precisamente aquí de una manzana,
como mucha gente asevera. Habla solamente de desobediencia. El hombre desobedeció a Dios. Desde ese entonces hasta el día de hoy sigue desobedeciendo. Y la única esperanza que tiene el hombre es Jesucristo. Y ven ustedes en el capítulo número 3, ¿verdad? En el verso número 19, dice ahí, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues del polvo eres y al polvo volverás. Estoy refiriendo claramente que todos en un momento dado estamos condenados a muerte. Ahora, Cristo vivió en obediencia sin pecado y Él así fue como conquistó la muerte para el bien de todo su pueblo. ¿Cuál? Aquellos que crean en Él, que confiesen su pecado, se arrepientan de todo su corazón y reciban a Jesucristo por la fe, ¿verdad? Ahora, el verso número 21, mis hermanos, dice ahí, porque por cuanto por la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pablo recalca aquí algo importante, que la muerte entró en el mundo a causa del pecado cometido por el hombre. Y una vez que la muerte ha sido producida por un ser humano, bueno, pues también solo va a poder ser destituido a través de otro ser humano. No estoy diciendo una aberración. Así lo dice la epístola a los romanos, y les invito a que vayamos ahí al libro, a la epístola a los romanos, en el capítulo número 5, versos del 12 y luego el 18. Dice, por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero vean cómo dice el verso 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida, ¿verdad? Entonces podemos decir aquí que la contraparte de la muerte es la resurrección, la cual fue cumplida cabalmente por la persona de Jesús, quien triunfó sobre la muerte. Ahora, Cristo, nuestro Señor, es ahora capaz de liberar de las cadenas de la muerte a todos los creyentes y a todos los que han creído en Él a lo largo de generaciones. Entonces, mira la maravillosa esperanza que tenemos en Él. Así que pudiéramos decir que el concepto de la resurrección siempre va a ser centrada en Cristo. Por ello es que la Escritura es cristocéntrica. Podemos decir que Dios ha utilizado a Jesucristo, a su Hijo amado, como el hombre que conquistó la muerte, levantándose victorioso de la tumba. Y aunque la resurrección de Cristo ya tuvo lugar, bueno, la de su pueblo todavía está en espera que algún día suceda, ¿verdad? Ahora, esto nos lleva a nuestro cuarto y último punto de la realidad de la resurrección. ¿Cuál es este punto? Bueno, que todos los hombres moriremos. Esa es una realidad, todos vamos a morir. Pero solo por Jesucristo seremos salvos, ¿verdad? Ahora, el verso 22 anota algo. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo en su momento coloca una preposición en, ¿verdad?, en este verso, y lo pone dos veces. Primero lo pone antes del nombre Adán, dice, porque así como en Adán, y también dice, también en Cristo, leo completo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esto significa que todos aquellos que están en Adán o que nacieron en Adán, muestra que Adán es la cabeza de la raza humana, pero Cristo es la cabeza del pueblo de Dios. Y esto es una realidad para nuestras vidas. Entonces, al leer el verso 22, porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados, Pablo está usando el tiempo presente en la primera oración y el tiempo futuro en la segunda. O sea que el tiempo presente indica que hay una continua experiencia de muerte en todas las personas que no conocen de Jesucristo y no han llegado a sus pies. Mientras que en el tiempo futuro, ¿verdad?, apunta a una firme promesa de la resurrección de todos los creyentes a través de la persona de Jesucristo. Ahora, ¿qué sucede con todo esto también? El adjetivo todos, de lo cual habla aquí, no debe de interpretarse como que si Pablo estuviera enseñando que hay una salvación universal para todos. No. Esto es contrario y esto es muy serio. El significado del verso 22, ¿sí?, es que todos los que por naturaleza tienen su origen en Adán van a morir. Y en forma similar, todos los que por la fe están incorporados en la persona de Jesucristo van a ser vivificados y resucitados. Mientras que toda la humanidad enfrenta la muerte a causa del pecado en Adán, bueno, pues solo los que están en Cristo pues van a recibir la vida eterna, que es en su momento la causa por la cual vino Jesucristo a resurrección. Entonces podemos concluir de todo esto, mis queridos y amados hermanos. El Nuevo Testamento enseña esta expresión: todos serán vivificados, y se refiere a que solo los creyentes y no los incrédulos serán los salvados, serán los vivificados, serán los que lleguen a la vida eterna. Y Pablo aquí está explicando algo importante: la resurrección en Cristo y su pueblo. Pero no está hablando de los incrédulos y rebeldes en el Señor, que no han querido recibirle, que le han dado la espalda de forma constante, que siguen en sus delitos y pecados y no quieren allegarse a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Entonces pudiéramos decir aquí claramente cuál va a ser el destino de estos hombres y mujeres que no reciban a Jesucristo en su corazón. Bueno, pues con todo esto habrá condenación eterna para ellos. ¿Dónde dice esto? Bueno, aquí podemos sacar una conclusión y ahorita vamos a llegar a ella. ¿Hay una resurrección general para todos? Efectivamente, claro que sí va a haber resurrección, tanto para creyentes como para incrédulos, ¿verdad? Y todos, en algún sentido, irán a distinto lugar. Así lo dice prácticamente Daniel 12:2. ¿Por qué? Porque todos los creyentes serán resucitados para vida eterna, pero los incrédulos serán resucitados para vergüenza y para confusión perpetua. Y por último, para concluir y para añadir todo esto y para apoyar todos estos escritos, podríamos decir que el mismo Jesús dijo, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versos 28 al 29, respecto a que no os maravilléis de todo esto, de todo lo expuesto, ¿verdad? Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. O sea, aquellos muertos, aquellos que están en sus tumbas, aquellos inclusive muertos en el mar, aquellos que a lo mejor no existe en su cuerpo, que existe una tumba. Bueno, pues dice la Escritura aquí y vuelvo a leer: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto es una constante demanda de Jesucristo para aquellos que no son creyentes, que si bien los creyentes alcanzarán la salvación y la vida eterna, los incrédulos llegarán el punto a que vendrán a confusión y a perpetua condenación. Así que la intención de este mensaje es para que tú no te quedes. Si tú no conoces a Jesucristo, ven a sus pies. Si tú no conoces de la Escritura, ven a conocerle a Él. Si tú no quieres estar más en las cosas del mundo y ser libertado de tu pecado, ven a los pies de Cristo, y te invito que el día de hoy podamos hacer una oración.
Así que vamos a inclinar nuestro rostro y decirle así a nuestro Dios: Padre, aquí estoy a tus pies. Hoy vengo a ti, Señor, buscando tan solo que tú en un día postrero me resucites, Señor Dios. Por ello hoy, Padre, pongo en tus manos mi vida, rogándote, bendito Señor, para que tú vengas a mí. Ayúdame a conocerte, ayúdame a buscarte de todo mi corazón. Yo quiero arrepentirme de todos mis pecados, Señor Dios, rogándote, bendito Señor, que tú me muestres de la vida eterna, Señor, de tu evangelio, de las buenas nuevas y de toda la esperanza que hay en la persona de Jesucristo. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y que Dios también guarde a ti y a tu familia.